Nos piden calcular los valores máximos y mínimos de esta función utilizando el criterio de la primera derivada. Entonces, para utilizar el criterio de la primera derivada, tenemos que encontrar los números críticos. Recordemos que los números críticos ocurren cuando la derivada de la función es igual a 0 o cuando f' de 0, o sea, la derivada no existe, no está definida en C. Entonces, procedemos a encontrar los números críticos. Entonces, paso número 1. Hacemos lo siguiente. Paso 1 es encontrar los números críticos. Números críticos. ¿Cómo encontramos los números críticos? Bueno, primero derivamos la función. Al derivar esta función, tenemos lo siguiente. Recuerde que la derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Recuerde que si tiene x a la n, al derivarlo es nx a la n menos 1. Ok. Derivamos esta función, x a la 2. Sería 2x, pero multiplicado por 6, eso da menos 12x. Y derivamos la x, al derivarla da 1, por lo tanto me queda 1 por 9 es 9. Derivada de una constante es 0. Bien, esa es la derivada de esta función. ¿Ok? Después de haber derivado, entonces, igualamos esta primera derivada a 0, porque deseamos encontrar los números críticos. Entonces, ya derivamos e igualamos a 0. Entonces, al igualar a 0, tengo esta expresión. 3x a la 2 menos 12x más 9 es igual a 0. Bien, debemos de resolver esta ecuación. Es una ecuación cuadrática. Notamos que hay un factor común. El 3 es un factor común. Entonces decimos 3 y escribimos 3 que multiplica a x a la 2 menos un número que multiplicado por 3 me dé 12, sería el 4x más un número que multiplicado por 3 me dé 9, es el 3, y eso es igual a 0. Bien, entonces hemos sacado un factor común. Esa expresión es una expresión cuadrática que la podemos factorizar de la siguiente forma. Podemos decir esto, 3x, abrimos un paréntesis, lo cerramos, abrimos un paréntesis, lo cerramos nuevamente y decimos esto. Aquí escribimos la raíz de x a la 2. El signo que viene aquí es menos. Esta raíz la escribimos acá. Y entonces decimos menos por más, eso es menos. Siempre el signo de este paréntesis es la multiplicación de los dos. Y decimos dos números que multiplicado me den 3. Como estos signos son iguales, decimos que sumado nos den 4. Esos números son el 3 y el 1. Bien, hemos factorizado esta expresión. Bueno, de aquí, ¿qué se tiene? Yo voy a escribir la derivada. La voy a escribir por acá para tenerla. F' es 3x a la 2 menos 12x más 9. Vamos a escribirla acá. Ok. Bueno, entonces vamos a hallar los valores. ¿Qué tenemos aquí? Yo voy borrando esta expresión que tengo acá. Voy borrando. Y voy a dejar esta función que está aquí, que fue la que me dieron. Bien. Entonces, ya tengo la derivada. Entonces, de aquí se sigue, de esta expresión que se sigue, tengo este 3 puede pasar a dividir acá. 0 entre 3 me queda 0. O sea que aquí me queda x menos 3
y acá va a quedar x menos 1 igual 0. Igual 0. Bien. Entonces, de aquí puedo decir si el producto de dos números es 0 es porque x menos 3 es igual 0 o x menos 1 es igual 0. Bueno, tengo que x es igual 3 o x igual 1. Entonces tenemos que los números críticos son 3 y 1. Voy a escribir por aquí esta factorización que es 3, x menos 3, x menos 1. Ok, esa es la derivada. Entonces, los números críticos son 3 y 1. X igual 3, x igual 1 son los números críticos que hemos encontrado. Ok, ya tenemos los números críticos. Números críticos. Ok, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer entonces es el paso número 2. Vamos a encontrar intervalos. Vamos a hacer esto. Intervalos donde la función paso 2. Vamos a decir acá paso 2. Paso 2 va a ser esta. Intervalo donde f es creciente. Intervalos donde f es creciente o decreciente. Donde f es creciente o decreciente. Ya tenemos los números críticos que son x igual 3 y x igual 1. Bien, entonces, lo que está pasando es lo siguiente. Estos números críticos dividen la recta. Podemos decirle aquí, voy a escribirle acá. Esta es la recta real. Y entonces lo va a dividir en los siguientes intervalos. Vamos a escribir aquí el 1. Y por acá escribimos el 3. Entonces se forman ¿cuántos intervalos? 1, 2 y 3. Entonces podemos escribirlo de esta forma. Tenemos 3 intervalos. Desde menos infinito hasta 1. Desde 1 hasta 3. Yo voy a borrar esto aquí y lo voy a escribir acá. O sea, los intervalos, vamos a escribirlo aquí un poco más pequeño. Aquí tengo 1, 3, infinito. Entonces los intervalos serían así. Voy a escribir aquí, hacemos una tablita, intervalo. Bien, y los intervalos serían estos. Vamos a escribir el primero. Va desde menos infinito hasta 1. Ese es un intervalo. El otro intervalo lo vamos a escribir acá. Sería desde 1 hasta 3. Y el otro intervalo lo vamos a escribir desde 3 hasta infinito. Ok, entonces ya tengo los intervalos. Vamos a escribir una columna aquí que diga entonces número de prueba. Número de prueba. Vamos a mirar qué es esto. Número de prueba. ¿Qué es un número de prueba? Bueno, en este intervalo hay muchos valores, muchos. Pero yo voy a tomar uno que me va a servir como número de prueba. Un número que sea fácil de reemplazar. Por lo menos aquí está el menos 1, el menos 3, pero está el 0. Voy a utilizar el número que sea fácil de reemplazar. El 0 es un número, vamos a decir, x igual 0. Es un número de prueba. Bien, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a colocar otra columna, una columna acá, otra columna, donde vamos a averiguar el signo de la derivada. Signo de la derivada. Ok. Entonces ya tengo esta otra columna, signo de la derivada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, este x igual 0 lo voy a reemplazar en la derivada. Ya la derivada la hicimos, esa derivada ya la hicimos.
¿Y cuál es la derivada? Es esta función. Note que si reemplaza aquí 0, 0 a la 2 da 0, aquí da 0 y me da 9. ¿Qué quiere decir? Que 9 es positivo, es mayor que 0. Entonces, si la derivada es mayor que 0, decimos que la función es creciente. Si la derivada es mayor que 0, decimos que la función es creciente. Entonces, por acá, usted puede colocar como una conclusión aquí, conclusión. La conclusión que tenemos aquí es que esta f crece o es creciente, porque esto es mayor que 0. Bien, entonces, tomamos el siguiente intervalo, un número de prueba. Un número de prueba, pues aquí hay muchos, pero vamos a tomar uno. Vamos a tomar el 2. El 2 está en este intervalo, entonces digo x igual 2. Entonces, el signo de la derivada lo conseguimos simplemente reemplazando el 2 en la derivada. Lo puedo reemplazar aquí. 3, 2 a la 2. Aquí también. Esta x vale 2 por 2, en fin. Pero también lo puedo reemplazar aquí donde está factorizado. Entonces me va a quedar así, mire. 3. Aquí reemplazo el 2. 2. Voy a reemplazarlo aquí. 2 menos 3. 2 menos 3. Y voy a reemplazar aquí 2 también menos 1. Si yo saco la cuenta, aquí quedaría, mire lo que queda. 2 menos 3, eso es, va a quedar aquí un 3 por menos 1 y aquí queda un 1. Si saco la cuenta, esto me da menos 3. 3 por menos 1 es menos 3. Bueno, da menos 3. ¿Cuánto me dio la derivada? La derivada me dio menos 3. Eso significa menos 3. Eso significa que es menor que 0. La conclusión aquí es que la conclusión es que f decrece. Es decreciente. Bien. Y aquí vamos a tomar un valor. Vamos a decir si, bueno, vamos a decir que la x, perdón, aquí, la x es igual, ¿qué será? 4. X igual 4. Si reemplazo x igual 4 en la primera derivada, notamos que la derivada la tenemos acá. Este 4 lo puedo reemplazar aquí, x 4 a la 2, 12 por 4, en fin. Pero también lo puedo reemplazar aquí donde está factorizado, que sería mucho mejor. Miren cómo quedaría. 3, voy a reemplazar un 4 menos 3. Voy a reemplazar un 4 menos 1. Sacamos las cuentas. Miren lo que queda. Aquí queda 4 menos 3 es 1. Queda aquí 3 por 1. Y aquí 4 menos 1, eso me da 3. Y bueno, mire, 4 menos 3, eso da 1. 4 menos 1 da 3. ¿Cuánto nos da aquí? 3 por 3, 9. O sea que nos da 9. Nos da mayor que 0. Ponemos esto. Y nos da entonces, ese valor nos da 9. Es mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Que la f crece. Es creciente. Creciente. Ok. Entonces ya tengo información. Tengo información en estos intervalos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos por acá a escribir esta función que está aquí, la función original, que es f de x igual x a la 3 menos 6x a la 2 más 9x menos 1. Bien, entonces lo que vamos a hacer es esto. Ya tenemos que en cada intervalo, en el primer intervalo es creciente, de menos infinito hasta 1, desde 1 hasta 3 es decreciente, y en el intervalo 3 a infinito es creciente. Bien, entonces, ¿qué nos dice el criterio de la primera derivada? Nos dice lo siguiente. Vamos a mirarlo acá. Entonces, hacemos esto. Vamos a hacer esto. Los intervalos los vamos a ubicar aquí. 1 y tengo el intervalo 3. Ok. Entonces,
Según esto, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. En el intervalo de menos infinito hasta 1, de menos infinito hasta 1, la gráfica crece. Para indicar que crece lo vamos a indicar así, con una flecha así. Vamos a indicarlo con esta flecha. Esto crece. La gráfica es creciente. No estamos diciendo que la gráfica sea esta, sino que la función crece. Y para indicarlo lo vamos a indicar de esta forma. Bien. En el intervalo 1, 3, la función decrece. Y vamos a indicarlo con una flecha así hacia abajo, decrece. No es que la gráfica de la función sea así, sino que lo vamos a indicar así, que la función decrece. Listo. Y en el intervalo 3 infinito, la gráfica es creciente. Pero vamos a indicarlo con una flecha hacia arriba. No estamos diciendo que la gráfica sea esa, sino que vamos a indicarlo que esto indica que crece. O sea que entonces aquí tengo que aquí crece, creciente, decrece, y aquí vuelve nuevamente y crece, es creciente la gráfica. Ok. Entonces, ¿qué nos dice el criterio de la primera derivada? Nos dice esto. Esos son números críticos. Nos dice que si la función crece en este intervalo AC, es decir, si la derivada es mayor que 0 es porque crece la función. Si la derivada es menor que 0 es porque decrece la función. Entonces, el criterio de la primera derivada nos dice que cuando esto ocurre, en este punto hay un máximo. Cuando esto ocurre, crece, quiere decir que aquí la derivada es mayor que 0 y aquí la derivada es menor que 0. Cuando esto ocurre, hay un cambio en la derivada, pero en esta forma, decimos que aquí hay un máximo. Entonces voy a borrar esto de acá. Entonces aquí decimos lo siguiente. Hay un máximo en x igual 1. Su valor es, hay un máximo, su valor es la imagen de ese valor. ¿Qué quiere decir? Reemplazamos en la función original. La función original, yo la había escrito por acá, x a la 3, esa función fue la que me dieron, x a la 3 menos 6, x a la 2, fue la que me dieron esa función, más 9 por x, pero x vale 1, menos 1. Y calculamos esa imagen. Calculamos la imagen. Reemplazamos en la función original, que es esta. Observe que entonces esto nos da 1 menos 6, 1 a la 2, eso es 1, da un 6, más 9 menos 1. Bueno, podrá notar que este se simplifica con este valor, y menos 6 más 9, eso nos da 3. Entonces, hay un máximo en x igual 1, su valor es 3. Su valor es 3. Bien. Su valor es 3. Entonces, ¿qué tenemos? Que f de 1 igual 3 es un máximo relativo. Máximo relativo. Ok. Ahora bien, vamos a ver qué sucede aquí. Entonces, el criterio de la primera derivada dice que cuando la derivada cambia de ser negativa a ser positiva, entonces hay un mínimo. También se puede decir así, f decrece y después crece, entonces aquí hay un mínimo. Y efectivamente vemos que aquí decrece y vuelve a crecer. Aquí en este punto en ese número 3 hay un mínimo. Veamos cuál es su valor. Entonces yo voy a decir esto. Hay un mínimo relativo en x igual 3. Su valor, ¿cómo lo conseguimos? Su valor
es el siguiente. Yo voy a escribir por acá f de 1 me dio 3. Bien, ahora vamos a calcularlo. En x igual 3, reemplazamos en nuestra función original. Cuando reemplazamos en nuestra función original, aquí tengo 3 elevado a la 3 menos 6, 3 elevado a la 2, porque esta x está elevado a la 2, más 9 por 3 menos 1. Sacamos las cuentas. 3 a la 3, eso da 3 por 3, 9 por 3, 27, menos 3 por 3, 9 por 6, 54, más 9 por 3, 27, menos 1. Bien, notará que aquí nos queda lo siguiente, queda menos 1. Si yo sumo estos dos, me da 27 más 27, eso da 54, menos 54 menos 1. Se puede simplificar y esto nos da menos 1. Nos da menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que f evaluado en 3 igual menos 1 es un mínimo, pero relativo. Un mínimo. Mínimo. Listo. Entonces, esta función, tenemos lo siguiente. Vamos a borrar ya esto aquí. Y tenemos, borrar esto por acá, que la función f de x, que me dieron aquí, que es x a la 3 menos 6x a la 2 más 9x menos 1, tiene en x igual, el primero que es un 1, igual 1, tiene un máximo relativo. Un máximo relativo. Bien. ¿Su valor cuánto es? Su valor, ya lo calculamos, es f de 1 igual 3. Ese es su máximo relativo. Y 2, en x igual 3 hay un mínimo relativo. Su valor es, y ya también lo calculamos, menos 1. F de 3 igual a menos 1. Bueno, hemos encontrado los máximos y mínimos relativos utilizando el criterio de la primera derivada.